Ciudad Universitaria. Uno de los temas que, ha generado controversia, que por allí resultó polémico, que tiene muchas versiones y muchas visiones. Es el tema de la investigación en Argentina, es qué va a pasar con la ciencia y la tecnología. Y el responsable más importante que tiene la cartera el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación, el doctor Lino Barañao, está en comunicación con Radio Continental Córdoba. ¿Cómo le va? Buenos días. Buenos días, ¿cómo está usted? Muy bien, muchas gracias por atendernos hay varios temas que queríamos repasar con usted, que queríamos consultarle, que queríamos saber su opinión. Y en torno a esto, por supuesto, usted sabe y ha sido también parte de estas opiniones diferentes que genera la situación de la investigación en la Argentina. ¿Qué va a pasar? De alguna manera, ¿se va a modificar la planificación que antes tenía la gestión de Cristina Fernández con la que actualmente quiere imponer el gobierno que encabeza Mauricio Macri? No, de ninguna manera. A ver, los lineamientos centrales que estamos llevando adelante, ellos son los mismos que se inauguraron prácticamente desde la creación, en el año 2007. Tanto el financiamiento de proyectos en todas las áreas, las dos grandes iniciativas multiministeriales o interministeriales que queremos van a tener efecto transformador en el país, que es el proyecto o la iniciativa Pampa Azul, iniciativa de bioeconomía, fueron gestadas en los años anteriores por autoridades distintas a las actuales, sin embargo se mantuvieron los lineamientos y se están llevando ya a cabo acciones concretas. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es? Que cuando, en el caso del CONICET, cuando se planificó Ciudad Universitaria, el Plan Argentina 2020, se planificó con un tope de investigadores de unos 14.000, que es comparativamente mayor que otros consejos equivalentes de otros países como Francia, del cual se tomó como modelo, de España o de Italia. Así, una visión optimista. Uh-huh. Y como la dotación de investigadores en ese momento era menor, se comenzó con un crecimiento muy rápido, muy pronunciado, que necesariamente había que morigerar a la medida que nos aproximamos a ese número máximo. Estamos ahora en 10.200 más o menos. Veníamos con una tasa de los años anteriores de unos 900. Si mantuviéramos eso, llegamos en 3 años al máximo, y eso implicaría cerrar el ingreso por varios años hasta que comience la ola de jubilaciones. Uh-huh. Porque todavía, como se rejuveneció la planta, esa ola se retrasó considerablemente respecto al cálculo inicial. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Que a partir de ahora van a entrar todos los años 450 nuevos investigadores, más allá de los que se jubilen. Eso da un total de unos 600 más o menos por año. Y esto es previsible porque en unos 8 o 9 años ya comienzan las jubilaciones y entonces se compensa exactamente el ingreso con la salida y se mantiene estable este número de 14.000 investigadores. Esto es lo que se preveía. Tal vez se hizo de forma muy abrupta porque coincidió con el cambio de gobierno, y en la última gestión, en el año 2015, entraron un número superior al que debía ya haberse disminuido. Nos hemos hecho cargo de ese hecho, de las expectativas de muchos jóvenes investigadores o doctorados, mejor dicho, que habían especulado con una mayor probabilidad de entrada, y por eso este año lo que decidimos es dar un plazo mayor a las becas postdoctorales para poder ubicarlos en las instituciones donde se han presentado. Es decir, no es que lo estamos echando ni mucho menos, simplemente alguien que se presentó en el INTA va con el INTA, pero pagado por el INTA a partir del año que viene, en la universidad pagado por la universidad, que es la función del CONICET. El CONICET forma investigadores para todo el sistema. El sistema tiene unos 70.000 cargos de dedicación exclusiva, que habitualmente no se cubren con el investigador del CONICET, porque por haberse formado en el ámbito del CONICET, el investigador pretende seguir una institución, lo cual es una pretensión lícita, digamos, la institución que tiene más prestigio. Pero lo que hay que tener en cuenta es que ese investigador joven o formación ha recibido un beneficio importante. O sea, no es que tiene un derecho, sino que tiene la obligación de devolver a la sociedad lo que la sociedad ha invertido en él, y es el Estado el que tiene que decidir en qué lugar es más útil, va a ser más productivo, va a aportar más a el desarrollo del país, que es el objetivo de la institución. Por otra parte,
A diferencia de universidades que son autónomas, que tienen libertad de cátedra, que eligen libremente los temas de investigación, que son financiados por el Ministerio a través de la agencia, digamos, no hay condicionamiento para eso, pero el CONICET en particular es el órgano de ejecución de las políticas que fija el Ministerio. Uh-huh. Entonces, tenemos que fijar pautas, e ir orientando y dando un desarrollo armonioso a la población de investigadores. ¿Qué significa esto? La gran mayoría de los investigadores del CONICET se dedica a investigaciones fundamentales, al avance del conocimiento. O sea que la TED tecnológica del CONICET está bastante subrepresentada. También estaban subrepresentados temas estratégicos. Hay áreas que el país necesita, que necesitamos hacer investigaciones en particular, y que no tenían investigadores dedicados a esos temas. Bueno, vamos a dar prioridad para que ingresen a esas áreas. Y también el tema de la federalización, que es una asignatura pendiente. Si el 80% de los investigadores están en las grandes ciudades y los problemas están repartidos en todo el país. Entonces queremos promover, así como hemos promovido un ingreso de investigadores al país, al regreso de investigadores al país a partir de raíces que siguen en vigencia. Este año se han incorporado 70 investigadores que estaban en el exterior y entraron directamente al CONICET y a universidades, digamos, y el plan sigue. Pero también queremos que se muevan de las grandes ciudades al interior. Porque hay una gran asimetría, hay lugares como la Ciudad de Buenos Aires que tiene una densidad de investigadores equivalente a Israel y otras provincias que tienen una comparable a países africanos. Entonces tenemos que tener en cuenta eso y propender a que los investigadores se movilicen y lo cual va en beneficio también del propio investigador, porque a veces permanecer en un grupo, en un instituto superpoblado, implica un techo a su carrera. Uh-huh. Y entonces es importante que puedan formar un nuevo grupo, abrirse a nuevas líneas. Vamos a apoyar todo lo que sea, cambiar hacia nuevas líneas de trabajo, digamos, porque hay algo que está ocurriendo que es peligroso, que es el fenómeno de endogamia. O sea, los investigadores jóvenes siguen trabajando en el mismo tema en que se formaron, en el mismo grupo, y eso no es bueno porque no permite renovar las líneas de investigación. Así que son una serie de cambios que estaban previstos, pero que la etapa para hacerlos es ahora, luego de que se consolidó la base del sistema. Doctor Barañao, el Gobierno Nacional ha dispuesto de los presupuestos necesarios para el desarrollo de la ciencia en Argentina, no solamente para salarios, sino también para las necesidades que tienen los investigadores de ir avanzando. Me refiero a infraestructura, a cuestiones de aparatología, etcétera, etcétera. Sí, eso existe. Como dato, el año pasado fue récord de financiamiento de número y monto de proyectos de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica. Aumentó un 13% en 2016 respecto al 2015. O sea que no hay indicio de que la tendencia sea a la disminución. El presupuesto global de ciencia y tecnología, si uno considera distintos organismos, universidades y demás, no disminuyó, está distribuido de otra forma. Hemos dicho que, así como está escrito en el presupuesto, tenemos todavía un déficit en el Ministerio de unos 2.000 millones de pesos, que es lo mismo que recibimos extra el año pasado. O sea, el Ejecutivo tiene la capacidad de reasignar partidas, y eso lo hace a medida que los organismos ejecutan. Aquellos que ejecutan rápido, que es usualmente en nuestro caso, Ciudad Universitaria. Partidas adicionales. O sea que ambas cosas son ciertas, que el presupuesto escrito, sancionado por el Congreso, es ligeramente inferior al que ejecutado el año anterior, en términos reales, pero también es cierto que dada la facultad del jefe de gabinete y el compromiso manifestado no solo por el jefe de gabinete, sino por el propio presidente, vamos a contar con partidas adicionales. De hecho, organismos multilaterales de crédito que financian gran parte de nuestros grandes proyectos, la Corporación Andina de Fomento, el BID, el Banco Mundial. El Banco Mundial ha ofrecido ahora una nueva operatoria por $100 millones para los próximos años, o sea que realmente vemos que la tendencia no es decreciente, sino que vamos a poder cumplir con todos los compromisos. Ministro, se puede llegar a plantear un problema con esta reajuste en los recursos humanos, teniendo en cuenta que en este momento hay 5 cohortes de becarios que tienen alrededor de 1.300 cada cohorte. Y si el número que aspira a ingresar al CONICET va a ser más reducido, puede generar ahí un bache. ¿Cómo piensan subsanar? Ahora, el año pasado se subsanó con este acuerdo que se firmó. ¿Esto la idea es prolongarlo en el tiempo para evitar que esta gente...?
es muy pertinente la pregunta, porque existe la sospecha de que los organismos no pueden contratar gente, de que no hay posibilidad de realización. Si el total de la población de investigadores de los otros organismos fuera del CONICET, hay unos 1000 jubilaciones por año. O sea que hay nuevos puestos de trabajo que se crean. Lo que ha ocurrido es que solamente no toman doctores, o sea, el promedio de doctorados en los otros organismos es del 6%, mientras que el CONICET es del 95%. Entonces hay una situación esquizofrénica. El CONICET brinda la mayor capacitación para hacer investigación y luego los organismos no los toman, incluso aquellos que trabajan en el propio organismo. O sea, pretende que otro les pague al investigador que está trabajando en otra dependencia. Entonces las vacantes existen. Como modo de ejemplo, en estas negociaciones que estamos llevando adelante, el INTI, por ejemplo, no solo pidió por aquellos que estaban trabajando o que iban a trabajar en el INTI, sino por aquellos que habían quedado fuera del orden de mérito, porque tienen tal demanda de investigadores que probablemente gente que no fue recomendada para ingresar al CONICET pueda ingresar al INTI. Las universidades tienen un presupuesto incrementado para investigación de unos 520 millones de pesos para este ejercicio, y según datos preliminares podría haber creación de 400 puestos de trabajo full time en las universidades en los próximos años. Esto para compensar el hecho que desde 2003 hasta ahora, por lo menos en la Universidad de Buenos Aires, no sé Córdoba, disminuyó casi el número de dedicaciones exclusivas, porque dividieron cargos de dedicación exclusiva en part-time, y el CONICET tuvo que cubrir la diferencia a una dedicación exclusiva. Lo que ha hecho las universidades es tener más cargos simples y que el CONICET cubriera la diferencia. Bueno, pero hay presupuesto para eso, como decía, está distribuido de otra forma y se ha incrementado considerablemente el presupuesto de universidades. Esto va a hacer que haya realmente puestos de trabajo en otras instituciones. Es importante esto para jerarquizarlas, para darles, rejuvenecer la línea de trabajo. Es muy importante que los docentes, sobre todo aquellos que hacen investigación fundamental, básica, trabajen en ámbito universitario, porque el principal retorno que tiene ese tipo de investigaciones es en la calidad de docencia. Muy importante que un investigador de física cuántica, por ejemplo, esté en el ámbito de universidad y sea capaz de transmitir los últimos avances a sus alumnos y no esté encerrado en un laboratorio escribiendo trabajo. Por eso que siempre propendemos a la integración entre el CONICET y las universidades. La gran mayoría de los institutos CONICET son de doble dependencia, o sea que están integrados a universidades. Y de hecho, hablando de Córdoba, hay una experiencia muy novedosa que estamos llevando adelante, que son los centros latinoamericanos de formación interdisciplinaria, que estamos becando a chicos no solo de todo el país, de toda Latinoamérica, para que vengan a hacer cursos o investigaciones en temas cuya complejidad es tal que tengan que ser abordados de múltiples disciplinas, ¿no? Interacción entre la física, la biología, la matemática. El primero se creó en la Facultad de Ciencias Exactas, que es uno de datos, de información. El segundo, que tiene que ver con sustentabilidad, está ahí en la Universidad de Córdoba, y ya hay, según lo que me han comentado unas semanas atrás, hasta 100 investigadores adscriptos a este proyecto, con lo cual se da algo que es muy necesario, que es la interacción entre disciplinas y el abordaje de problemas complejos y relevantes para el país. Ministro, los saludos, Javier Cámara, ¿cómo le va? Buen día. ¿Cómo está? Buen día. Lo quiero sacar un poquito de lo que es la coyuntura para aprovechar su experiencia política, que sin duda es por demás singular, ¿no? ¿Es posible en Argentina hoy generar políticas de Estado en temas puntuales, digo, por encima de las tendencias ideológicas del gobierno de turno? ¿Cuáles cree usted que deben ser esas políticas de Estado, al menos en materia de ciencia, tecnología y en educación? Bueno, ciencia y tecnología es un área peculiar que tal vez permite con mayor facilidad esta continuidad de políticas, porque tiene un componente, por un lado un componente técnico. Siempre digo que mantener el sistema científico es como mantener una central nuclear, digamos, algo que sirve, cual sea la dotación ideológica del gobierno, necesita energía y necesita gente idónea para que la central nuclear funcione y no explote, ¿no? Uh-huh. Entonces está un poquito despegada de lo que es la coyuntura económica, digamos, no es lo mismo producir conocimiento, que requiere planificación a 20, 30 años, que controlar la inflación. Entonces yo creo que es un terreno en el que se puede y se debe, porque, como acabo de decir, los proyectos científicos son de largo plazo. Digamos, yo puedo dar mi caso. Yo volví al país en el 84 queriendo hacer biotecnología animal. Recién en el 94, o sea que 10 años después, nacieron los primeros terneros de fertilización in vitro, y recién en el 2002 la primera vaca clonada
Entonces son 18 años que llevó eso y pasaron muchos gobiernos en ese interín. Si hubiera habido cambios o volantazos en la política, jamás hubiéramos tenido un desarrollo significativo. Por eso es tan importante mantener esto. Y creo que es factible. Acá estamos muy acostumbrados a Argentina a la polarización, digamos, a la cosa pendular que cambia todo un elenco de un lado y para el otro. Si uno ve lo que ocurre en los gobiernos europeos, por ejemplo, que son de tipo parlamentario, hay coaliciones y hay funcionarios que permanecen de una gestión a la otra, aun cuando no coincidan plenamente con la ideología del partido que tuvo la mayor cantidad de votos. O sea, existe este tema del cogobierno en aquellas áreas en las que no hay demasiada discusión sobre cuáles son los lineamientos generales. Yo creo que con la medida que maduremos en nuestro sistema democrático, esto va a ser algo más común, digamos. No, parece que debería ser la norma y no un caso excepcional. Bien, ¿usted advierte que con su continuidad de alguna manera ha dado un ejemplo en este sentido? O digo, más allá de las críticas, porque seguramente las ha recibido, ¿no? No, yo creo que sí, que más allá de lo que ocurre con el sistema científico, para mí es importante mostrar que se puede hacer esta transición en forma efectiva y productiva. Lógicamente esta gestión no es fácil para mí, porque es obvio que hubo una parte de la comunidad científica que no coincidió con esa decisión. Yo todavía no, digamos, es curioso porque consideran que soy la persona más idónea para gestionar esto, pero no quieren que continúe en ese cargo. O sea, pretenden que en realidad se cumpla el hecho de que no hay un apoyo a la ciencia. Bueno, es una discusión, pero yo creo que mi obligación era mantener algo que costó mucho a nivel país en cuanto a inversión, hubo mucho compromiso, mucha expectativa de la comunidad científica, y a mí en lo personal son ya 13 años de dedicación exclusiva a esto. O sea que yo obviamente soy el último interesado en que esto no tenga continuidad. Entonces, digo, no es fácil porque uno tiene que entender las posiciones críticas. Antes era mucho más unánime el apoyo y las críticas eran más íntimas, digamos, ahora se exteriorizan. Pero bueno, es la obligación que uno tiene como funcionario, atenerse a lo que es su responsabilidad, más allá del costo personal que pueda sufrir. Ministro, una última pregunta. Respecto a esta cuestión de una política científica, se habla mucho de el papel que deben cumplir el sector privado y que cumple en otros países que tienen una ciencia, si quiere, un poco más avanzada y más aplicada. ¿Qué va a hacer este gobierno y particularmente el Ministerio de Ciencia para tratar de seducir a los empresarios argentinos y a las pymes argentinas para que inviertan en ciencia? Ciudad Universitaria. Bueno, en todos los países los empresarios no son muy proclives a invertir. Uno piensa que en Estados Unidos tienen una tendencia mayor a la innovación. Lo que ocurre es que son empresas de base tecnológica, empresas como, no sé, Apple, IBM, Motorola. Si no invierten en investigación y desarrollo, desaparecen porque la competencia los pasa por encima. Nosotros no tenemos empresas de ese tipo todavía en la cantidad suficiente. Tenemos algunos estos que se llaman unicornios, como Globan, como Alpegar, que emplean la cantidad de ingenieros, físicos y sociólogos. Es muy interesante ver cuántos profesionales de ciencias sociales están trabajando hoy en estas empresas de software. En la medida que tengamos más de estas empresas de capital nacional, además que paguen sus impuestos acá, la inversión privada va a ir aumentando. Pero el privado no es solo la gran empresa. A veces cuando uno habla del sector privado automáticamente genera la imagen del empresario ultra rico que explota a sus empleados. Hablamos de pequeñas empresas. Estamos incubando 85 empresas creadas por graduados universitarios, ¿no? Que quieren probar suerte con proyectos realmente interesantes que, si se consolidan, van a crear trabajo para más gente y van a ir cambiando la matriz productiva del país. Es algo que está basado en industrias extractivas de escaso valor agregado a empresas cerebro intensivas. Hacia ahí es donde queremos ir. También los privados son las cooperativas. Tenemos un caso que es muy caro a mi sentimiento, que es la cooperativa Payún Matru en Malargüe, un grupo de criollos que lo único que sabían era arrear guanacos y no saben qué hacer con eso. Bueno, le llevamos toda una tecnología y ahora están produciendo fibra de guanaco procesada que vale $700 el kilo. Y legalmente es una actividad privada. Y algo interesante que está ocurriendo ahora, que en cierta forma estamos volviendo a la Edad Media. Digo esto a raíz de otra discusión que hubo sobre la importancia de la historia medieval que no pude explicar adecuadamente. Digo usted que los más preocupados por el futuro del trabajo, y
hoy son los gremios, ¿no? Los empleados, no tanto el empresario que siempre se puede dedicar a otro rubro, a convertirse en importador. Y está empezando a aparecer una demanda de tecnología a nivel de los gremios, de la construcción, de la electrónica, ¿verdad? Que quieren mejorar su capacitación, a tener desarrollos que permitan a las pymes subsistir y por lo tanto conservar los puestos de trabajo. De esa forma estamos viendo a lo que en la Edad Media eran los gremios que mantenían la tecnología, los constructores de catedrales. No habían grandes empresas de construcción en la Edad Media, y se hacían tremendas catedrales y eran los gremios a que las llevaban adelante, obviamente con aportes privados. Pero es interesante esto, porque hay un nuevo actor que también no está estudiado, de que sea los trabajadores los que se interesan por incorporar innovaciones, por incorporar tecnología. De hecho, este año probablemente tengamos un premio Innovar a desarrollos hechos por integrantes de los gremios, ¿no? Me parece que es importante aclarar esto porque a veces la connotación privado tiene una visión, o lleva una visión muy restringida que es distinta de lo que pensamos nosotros. Ministro, usted sacó el tema de las ciencias sociales, que es desde un lugar donde recibe muchas críticas. ¿Usted piensa que en las ciencias sociales por ahí hay una exageración de la cantidad de gente que se dedica a ella y que, bueno, por ahí es lo que se plantea, que después esto genera como pocas vacancias para investigar? ¿Piensa que el problema por ahí está en el ingreso a la universidad más que en...? Sí, realmente el problema surge ahí, surge en la matrícula universitaria. Si uno ve la proporción de ingresantes en ciencias sociales en todas sus áreas, comparado con disciplinas que son tremendamente necesarias para el país. O sea, estamos produciendo creo que 25.000 psicólogos y 5.000 programadores. Sí, esto probablemente indica que el país necesita 25.000 psicólogos, ¿no? Porque la situación de esquizofrenia es importante. Pero es parte del problema, y eso lleva a una demanda incrementada de alguna salida laboral para las ciencias sociales, y que se focaliza en el CONICET. Pero yo creo que, a ver, los grandes problemas del país necesitan de soluciones que vienen de las ciencias sociales, no tanto de la tecnología. Esto puede parecer contradictorio con el énfasis que damos a lo que son las ingenierías, las tecnologías, pero muchas veces la tecnología está, y lo que se necesita es el interlocutor válido para llevarla al grupo social que necesita incorporarla. Y para eso necesitamos psicólogos, sociólogos, antropólogos. Y de hecho hay proyectos muy importantes que han dado insumos relevantes al país. El proyecto PISA, que es el programa de investigaciones sobre la sociedad argentina contemporánea, propuesto y llevado adelante por el Consejo de Decanos de Ciencias Sociales, en el que participaron casi 1.000 profesionales de ciencias sociales del país, y que llevó a un relevamiento del potencial, de las necesidades, del estado actual de la sociedad argentina en las distintas localidades en todo el país. Esto muestra que hay una cantidad de datos, de información que deben provenir de ciencias sociales, que son necesarios para el país. O sea, lo que siempre decimos es que no queremos que sean que no sean imprescindibles, sino que le pedimos lo mismo que le pedimos a cualquier disciplina, que trate de ver dentro de aquello que motiva su curiosidad qué aporte puede haber para solucionar un problema concreto. De la cantidad de investigadores que están trabajando en el tema de inseguridad, dice que es uno de los temas prioritarios. Urbanización de asentamientos, es otro de los proyectos estratégicos que tenemos. Es evidentemente un tema de ciencias sociales, porque cómo hacer cloacas, cómo llevar agua potable, es algo que ya se sabe. Lo que tenemos que ver es cómo organizamos esos grupos para que puedan asimilar esto, cómo los integramos eficientemente para que tengan salidas laborales, para que organicen emprendimientos que permitan tener ingresos adicionales. Entonces, yo creo que hay un papel fundamental de las ciencias sociales. Todos los proyectos estratégicos que formamos tienen un componente de ciencias sociales. Lo que estamos diciendo es que, bueno, que se fijen un poquito, porque a ver dónde se pueden insertar y no piensen exclusivamente en aquello que fue su línea inicial de investigación, digamos. Existe la realidad de que está mal cambiar de tema de trabajo. Y eso no es así. Está demostrado que los grandes avances se produjo cuando alguien cambió de tema, se introdujo en un campo nuevo y trajo una visión distinta de un problema. Yo he cambiado como 5 o 6 veces el tema del trabajo en mi vida, y me dieron el premio de trayectoria Conex, o sea que no está tan mal, no me fue mal. Creo que es sumamente positivo que uno cada tanto, cuando se ha agotado en un tema, haga otra cosa. Y repito que un investigador
es aquel a que sea entrenado para obtener, procesar y aplicar información. Eso es útil en cualquier ámbito. Yo creo que si logramos incorporar sociólogos y antropólogos a los municipios, tendríamos una gestión mucho más eficiente. Pero para eso hay que prepararlos, tienen que formarse en temas que tienen que ver con organizaciones sociales, con conflictos laborales, una cantidad de cosas que necesitan de ese tipo de sabiduría. Doctor Barañao, usted en este diálogo que teníamos cuestionaba algo que es propio de la conformación de la Argentina, esto del centralismo de Buenos Aires con relación a las provincias. Desde su cartera, ¿cuáles van a ser las líneas de acción para tratar de mejorar este desequilibrio fuerte que existe en el país? Bueno, nosotros tenemos dentro del Ministerio el Consejo Federal de Ciencia y Tecnología, que está integrado por las autoridades de ciencia y técnica de todas las provincias, que tiene un financiamiento propio, y los proyectos se cofinancian con los gobiernos provinciales, y lo hemos fortalecido en esta etapa, digamos, y estamos más presentes en las provincias, con proyectos que tienen que ver con el desarrollo del turismo, que es algo que no se asocia habitualmente con ciencia, pero es también la actividad que más rápidamente genera trabajo de calidad. Hemos hecho un proyecto muy interesante en Catamarca, en Cincal, la última ciudadela inca está ahí, desconocida hasta por los catamarqueños, la hemos puesto en valor y ha aumentado casi 10 veces el número de turistas que van y esto ha generado puestos de trabajo en la zona. Estamos haciendo centros interinstitucionales, es decir, que implican que gente del CONICET, del INTA, del INTI y la universidad trabaje junta alrededor del problema. Por ejemplo, uno en Palpalá, en Jujuy, que tiene un componente que dedicado a la extracción sustentable de litio y a la manufactura de pilas y demás, y otro que tiene que ver con técnicas también de física, pero aplicadas a datación de piezas arqueológicas, porque es un tremendo patrimonio arqueológico en el NOA, y para ponerlo en valor se necesita saber de qué época era, qué composición y demás, y todavía infraestructura del país. Y va a ser un centro de servicio que va a estar también en Palpalá, otro en el Valle de Río Negro, por el tema de economías regionales, otro en San Luis, en Quines, que tiene que ver con industria química, procesamiento de alimentos y demás. O sea que estamos tratando de que a través de lo institucional crear lugares atractivos para que los investigadores se muden. De hecho, el Centro de Palpalá de Litio está dirigido por una joven investigadora que vino de Bruselas, estaba haciendo una carrera brillante y decidió volver al país y comprometerse con este proyecto, y está trayendo no solo a argentinos que van ahí, sino a algunos extranjeros que se sienten atraídos por el paisaje jujeño y están dispuestos a venir a trabajar en ese centro. O sea, es una tarea que requiere de instrumentos específicos y incentivos particulares. Estamos también en tratativas con el Banco Nación para ver si obtenemos una línea de créditos hipotecarios para jóvenes investigadores para que puedan comprar su casa también en el interior. Hay que cubrir todos los aspectos, porque no puede ser una cuestión voluntarista, no podemos decidir simplemente, vamos a garantizar ingreso a carrera que se presente en un área no central, como de hecho lo estamos haciendo. Además de eso, hay que prever darles subsidios adicionales, porque no siempre esas instituciones tienen condiciones, gasto de movilidad, de desarraigo y demás. O sea que es una tarea compleja, pero creo que es muy necesaria. Es un año electoral, la política va a cortar muchas de las cuestiones que tienen que ver con las actividades que desarrolla el gobierno nacional, los gobiernos provinciales también. ¿Usted va a ser candidato? No. No, yo no pertenezco a Cambiemos, yo he sido convocado para esta función específica. Es obvio que yo no voté, yo venía apoyando la campaña del otro candidato. Pero mi decisión es que una vez que termine ese mandato voy a volver a la docencia y dedicarme a una cantidad de cosas que me interesan y que me gustaría a poder dedicarle más tiempo, ¿no? Ha sido un periodo muy intenso y me parece que por el bien de instituciones es bueno que haya recambio, pero más allá de eso, en lo personal no pienso seguir en la política. ¿Está adelantando un paso al costado, ministro? No, simplemente digo que voy a terminar este mandato. Pero que en lo personal tengo la aspiración de hacer otras cosas, como decía. Yo históricamente cada 10 años he hecho algún cambio en mis tareas. Ahora estoy medio excedido en el plazo, pero hay cosas que me gustaría encarar. Es lo mismo que me pasaba en el laboratorio.
más allá de escribir los trabajos y conseguir el financiamiento, cada tanto quería hacer yo un experimento, porque es algo que a uno lo gratifica mucho, ¿no? Que trabajar con las células o con ver en el microscopio. Bueno, un poco eso, tal vez quiero hacer una experiencia más directa que tenga que ver esto con la vinculación tecnológica y con tratar de aumentar el financiamiento para grandes proyectos nacionales. Hablamos con el doctor Lino Barañao, el ministro de Ciencia y Tecnología de la Nación. Muchas gracias por este diálogo, ministro. No, gracias a ustedes. Hasta la próxima. Buenos días.